Dios, Padre Supremo, aquel que siempre está pendiente de nosotros, aquel que dio su vida en esa cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros, sino también estamos aquí para honrar a nuestros padres terrenales, amén. Estos padres que asumieron la responsabilidad también de cumplir esa labor importante de educar a sus hijos, de trabajar por su familia, de llevar ese sustento, amén. Así que en esta mañana les queremos decir de parte de la iglesia, gracias a todos los padres que se encuentran en esta mañana, amén. Y todos los hijos, ¿dónde están todos los hijos? Levanten la mano los que son hijos. Amén. Bien, démosle un fuerte aplauso a nuestros padres, amén. Demos la ayuda de esos hombres, amén, que están cumpliendo esa gran responsabilidad, que no es fácil. E indistintamente la situación que nosotros vamos a estar atravesando o viviendo, tenemos que aprender a valorar a nuestros padres. Hay una gran promesa en la Biblia que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra. Es una promesa para nosotros, no necesariamente para nuestros padres, es una promesa para nosotros como hijos y tenemos que respetarla. Amén. Así que con esa misma predisposición vamos a recibir, vamos a pasar a una parte importante que es el mensaje de la palabra de nuestro Dios, y recibimos también con un fuerte aplauso a nuestro pastor Gilberto Pineda, que tiene el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Dios le bendiga, iglesia del Señor. Dios le bendiga más. Como dijo nuestra hermana Mireya, saludamos a cada uno de los papás. Bendito sea el Señor, que nos están acompañando, que han separado su tiempo para estar en el mejor lugar, que es la casa del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Yo sé que usted quiere ir rápido a comer su parrilla, su casa. Bendito sea el Señor. Saludamos al papá de nuestra hermana Victoria, que nos está acompañando en esta tarde. Amén. Está al costado de nuestra hermana Victoria. ¿Qué le dice la iglesia del Señor? Amén. Vamos a orar, hermanos. Amén. Amantísimo Padre Celestial, Señor, en esta hora te damos gracias, Padre amado, bendito Señor. Te damos gracias, Señor mi Dios, porque usted ha permitido que cada uno de nosotros podamos estar aquí en su casa, Señor. Un día más para alabarle, para exaltar su santo nombre, Señor. Miren esta hora, Señor, te pedimos que sea usted hablando a nuestras vidas, Señor mi Dios. A cada uno de nosotros, Padre amado, santo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que sea usted pasando ese carbón encendido en mis labios, Señor. Que toda palabra que salga de mi boca sea palabra tuya, Padre amado, bendito. Gracias te damos en esta hora y habla a tu iglesia, habla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, bendito sea el Señor. Nuestra hermana Mireya decía, ¿cuántos somos hijos? Amén. Algo que tenemos en común es que todos somos hijos. Amén. Todos tenemos un papá. Amén. Así que todos somos hijos de alguien. Algunos tuvieron un padre de repente amoroso. Amén. Un padre dedicado, un padre responsable. Amén. Algunos de repente tuvimos un padre así, un padre que de repente usted puede decir es un ejemplo para nosotros. Amén. Que de repente cuando uno era niño decía, yo quiero ser como él cuando sea grande. Amén. Bendito sea el Señor. O de repente algunos tuvieron un padre ausente, que nunca lo conocieron. Amén. Que nunca lo conocieron. Bendito sea el Señor. Pero independientemente de nuestra experiencia, nadie puede negar que un padre influye en la vida de sus hijos. Un padre, bendito sea el Señor, va a influir en la vida de sus hijos, ya sea para bueno o para malo. Amén. Pero un padre influye en la vida de sus hijos. Así que bendito sea el Señor. Una de las cosas más importantes que dice la palabra del Señor, amén, que el padre no solamente fue llamado a ser proveedor, amén, a sustentar su familia. Un padre debe ser ejemplo espiritual en su hogar. O sea, un padre debe de conducir a su familia, a sus hijos, en la vida espiritual. Amén, porque es una responsabilidad.
que hemos asumido cada uno de los padres. Amén. Bendito sea el Señor. Así que alguien dijo una vez, los hijos cierran sus oídos a los consejos, pero mantienen sus ojos abiertos al ejemplo. Amén. O sea, cómo usted vive, qué es lo que usted hace en su hogar, sus hijos están observando. Sus hijos están mirando. Amén. Y esta frase, amén, que los hijos observan, amén, observan cómo habla su padre, cómo trata a su esposa, cómo enfrenta los problemas, cómo responde al fracaso y cómo sirve a Dios. Imagínese un padre que se tire el abandono. Oh, me fue mal, me encierro en mi cuarto y solamente lo que hago es renegar y renegar porque me está yendo mal. Porque de repente estoy trabajando mucho y me están pagando injustamente. ¿Qué va a crear en sus hijos? Inseguridad, como dice nuestra hermana Carmen. Hay una inestabilidad emocional. Entonces nosotros que somos padres, que debemos dar el ejemplo, nos tiramos al abandono. Y queremos que nuestros hijos nos ayuden. Es más, ¿por qué no trabajas tú? ¿Quién es la responsabilidad? De los padres. Amén. De los padres, bendito sea el Señor. Amén. Se cuenta la historia de un hombre que caminaba por un camino de barro después de una fuerte lluvia. Amén. Y usted sabe que cuando llueve, sobre todo los que de repente han estado en un lugar de mucha tierra, cuando uno camina y está de barro, pues siempre queda una marca. Amén. Amén. Pero dice que mientras que el padre caminaba, se dio cuenta que su hijo estaba siguiendo las pisadas de donde él mismo había caminado, donde él mismo había dejado su huella. Y al darse cuenta preguntó, ¿qué haces, hijo? El niño respondió, papá, estoy poniendo mis pies exactamente donde pones los tuyos. Amén. Nuestros hijos, hermanos, la huella que usted deje en la vida de sus hijos va a influir su destino. Algunos van a crecer. Imagínense un hijo que le diga, yo no me quiero casar. Para tener un esposo como mi papá, mejor no me caso. O sea, nosotros los padres influenciamos en la vida de nuestros hijos. Amén. Así que tenemos que reflexionar profundamente. Amén. ¿Qué huella usted está dejando en la vida de su hijo o de su hija? ¿Qué huella está dejando? Recuerde que el padre es la cabeza del hogar. Asumimos una responsabilidad. Nosotros vamos a responder. ¿Qué hicimos con los hijos que el Señor nos ha dado? ¿Qué hicimos realmente? Bendito sea el Señor. Amén. Y esto ocurre en algunos hogares, hermano. Amén. En algunos hogares los hijos siguen las huellas de sus padres, pero algunos hijos están siguiendo una huella equivocada, porque el padre no está dejando una huella que sea de bendición para su vida. Amén. Así que debemos de preguntarnos, ¿qué clase de huella usted está dejando en la vida de sus hijos? ¿Cómo está influenciando en la vida de cada uno de sus hijos? ¿Huellas de fe o de indiferencia? ¿Huellas de integridad o una huella de doble vida? Soy así aquí y en mi hogar soy diferente y en la calle soy diferente. Amén. Huellas que acercan a nuestros hijos a Dios o que lo alejan de Dios. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, encontramos el diseño de Dios para los padres. Y ahí descubrimos, amén, un verdadero padre no solamente es el que deja bienes materiales. Un verdadero padre, amén, es el que deja una herencia espiritual en la vida de sus hijos. Y quiero que vaya la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 6 al 7. Deuteronomio, capítulo 6,
versículo del 6 al 7. ¿Todos lo tienen? Me dicen un fuerte amén. Amén. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Bendito sea el Señor. Vemos que la palabra del Señor nos da cierta instrucción. Amén. De un padre. Un padre primero debe de tener a Dios en su corazón. Un padre debe de tener a Dios en su corazón. Dice Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, ¿qué dice? Sobre tu corazón. Miren la orden del Señor. No dice primero, enséñale a tus hijos. Dice primero, en tu corazón. Tiene que estar sobre tu corazón. Amén. Estarán sobre tu corazón, porque antes de transformar, recuerde, una familia, Dios quiere transformar tu corazón. Si nuestro corazón no es transformado, hermano, mire, es como los padres que mandan a sus hijos a la escuela bíblica y piensan que el deber, amén, de transformar los corazones está en el pastor o está en el maestro de la escuela bíblica, cuando el deber es del padre. Amén. Pero primero tiene que transformar su corazón. Si no tiene a Dios en su corazón, ¿qué va a transformar, hermano? Amén. No va a poder transformar nada. Recuerde, amén, lo que está en el corazón, hermano, es lo que gobierna nuestra vida. Lo que hay en tu corazón. Lucas 6:45 dice, porque la abundancia del corazón habla la boca. Amén. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que llena el corazón de un hombre terminará reflejando en su hogar. Si Dios ocupa el primer lugar en el corazón del padre, Dios también tendrá lugar en la familia, porque Dios está ocupando el primer lugar. Amén, porque Dios está ocupando el primer lugar. Mire, en la Biblia encontramos a Abraham, un hombre cuyo corazón le pertenecía a Dios. Y en la Biblia nos acordamos de las promesas que el Señor le hizo a Abraham en Génesis 12, ¿no? Que dice que te bendeciré y bendeciré al que te bendijera y al que te maldijera, ¿qué dice? Te maldiciré también. Es una promesa que el Señor le hizo. Amén. Y esa promesa, hermanos, llega hasta nuestras vidas. Amén. Llega hacia nosotros. Amén. Por eso Abraham encontramos un hombre cuyo corazón le pertenecía a Dios. Dice Génesis capítulo 18, versículo 19. Génesis capítulo 18, versículo 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mire, Dios no destacó primero sus riquezas, destacó que enseñaría a su familia a seguir a Jehová. Abraham, hermanos, enseñó a su hijo a servir a Jehová. Isaac servía a Jehová. Su hijo de Isaac, Jacob, servía a Jehová. Amén. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermanos, servir al Señor. Amén. Amar a Dios sobre todas las cosas. Poner a Dios en el centro de su vida. Amén. Pero primero el Señor tiene que trabajar con nuestro corazón. Amén. Tiene que trabajar con nuestro corazón. La influencia de Abraham comenzó porque Dios era el centro de su vida. Hermanos, Abraham fue el centro de su vida. Contraste con lo que encontramos en la palabra del Señor con el sacerdote Elí. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 2:29. 1 Samuel capítulo 2, versículo 29.
Amén. Dice la palabra, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Amén. Mire, para resaltar solamente esta parte de la palabra, has honrado a tus hijos más que a mí. Elí era un sacerdote, pero honró más a sus hijos que al Señor. ¿Dónde lo puso a Dios? En un segundo plano. No le dio el primer lugar al Señor. Se preocupó más en el bienestar de sus hijos. Y al final, hermanos, terminó perdiendo la influencia espiritual sobre su familia. Terminó perdiendo la influencia espiritual sobre su familia. Muchos padres desean sus hijos, amén, muchos padres desean hijos espirituales, pero Dios primero pregunta, ¿qué tan espiritual, amén, es el corazón del padre? Usted puede anhelar realmente que su hijo sirva al Señor, que ame al Señor, que ponga a Dios en primer lugar, pero usted no lo pone al Señor en primer lugar. Amén. ¿Cómo puede usted pedir que su hijo, amén, sea guiado espiritualmente cuando usted no se deja guiar? Los hijos necesitan ver un padre que ora, que lee la Biblia, que busca de Dios, que depende del Señor, que no depende de sus fuerzas, sino que depende del Señor. Cuando la palabra, hermano, cuando esta palabra llena realmente nuestro corazón, inevitablemente comenzará a salir de sus labios solamente palabra del Señor. Amén. Cuando esta palabra, hermano, llena realmente nuestras vidas, realmente estaremos llenos de la palabra de Dios también nosotros y podemos hablar de la palabra del Señor. Y esa palabra llegará a la vida de cada uno de nuestros hijos. Pero si no nos llenamos de la palabra de Dios, ¿de qué le vamos a hablar a nuestros hijos? ¿De qué le vamos a hablar? Un padre debe enseñar y modelar la palabra a sus hijos. Dice Deuteronomio 6:7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Mire la segunda responsabilidad que tiene un padre. No solamente es que tenga a Dios en su corazón, que sea transformado. Ahora, esa palabra, amén, tiene que transmitirla a la vida de sus hijos. Amén. El padre no solamente debe conocer la verdad, sino debe de transmitir esa verdad. Amén. Debe transmitir esa verdad. La responsabilidad, recuerde, le pertenece a los padres. No le pertenece al maestro de la escuela bíblica. No le pertenece al pastor. Cuando sus hijos andan por mal camino, no le eche la culpa al pastor, porque el pastor no vive con usted. Y a su nombre, hermanos. Entonces no va a decir, pastor, mis hijos están mal, los jóvenes están mal. ¿Y dónde estaban los padres? ¿Qué ejemplo estaban dando los padres? ¿Cómo estaban instruyendo realmente a sus hijos? Recuerden, la responsabilidad pertenece a los padres. Dios no dijo al sacerdote, las repetirás. No dijo a los maestros, la repetirán. Dijo, tú la repetirás. Esa instrucción va para el padre. Amén. Esa instrucción va para nosotros que somos padres. Amén. Recuerden, la iglesia ayuda, pero la responsabilidad está en el hogar. Amén. La responsabilidad está en el hogar, porque hay padres que son cristianos. Amén. La responsabilidad es en el hogar. Así que la enseñanza, hermanos, debe ser constante. Amén. En tu casa, en el camino, al acostarte, al levantarte. Eso debe ser constante. La enseñanza espiritual no es un evento, debe ser un estilo de vida. Amén. Debe ser un estilo de vida. Bendito sea el Señor. En la Biblia encontramos, amén, a Timoteo, una fe transmitida. Amén. Dice 2 de Timoteo 1:5,
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Mire esa fe transmitida. Y dice después en el capítulo 13, en el versículo 15, y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Mire, Timoteo conocía las escrituras, dice, desde niño. Alguien le tomó el tiempo para enseñarle, hermano, para enseñarle la palabra del Señor. La fue sembrada antes de que llegue Pablo. No fue que Pablo le enseñó, esa fe fue sembrada desde antes que llegue Pablo. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Pero nosotros, hermanos, los padres, tenemos que primero imitar a Cristo. Amén. Para que nuestros hijos nos imiten. Amén. Los hijos deben aprender. Amén. Aprenden escuchando. Amén, hermanos. Con lo que usted habla en su hogar. ¿Cómo habla? Amén. Si usted tiene su esposa y usted a su esposa le grita, ¿qué cree? Si tiene hijas mujeres, ya saben lo que está diciendo, mejor no me caso. Amén. Y un hijo va a aprender todo lo que el padre hace. Todo. Hijos que caminan igual al papá, hijos que hablan igual, hijos que se paran igual, hijos que tienen el carácter igual que su padre. Amén. Los hijos, hermanos, sacan lo mismo de nosotros. Amén. ¿Cómo? Por eso, hermano, ellos ven cómo estamos tratando a nuestra esposa. Cómo reaccionamos en las pruebas. Cómo hablamos. Cómo servimos a Dios. Amén. Porque a veces viene un problema en nuestras vidas y ni siquiera buscamos de Dios. Y estamos como el faraón. Dile a Dios, ora pues por mí, para que me vaya bien. Y le va bien, y después vuelve el corazón faraónico. Duros. Amén. Así, hermano, puede haber en el hogar. Así puede haber en el hogar. Por eso Pablo, hermano, puede decir, imítenme. Amén. Vivía lo que enseñaba. Usted puede decir a su hijo, imítame. Usted le puede decir a su hijo, haz lo mismo que yo hago. No es una responsabilidad. Nuestros hijos, hermanos, nosotros somos modelo para nuestros hijos. Amén. Nosotros somos modelo para nuestros hijos. Los hijos pueden olvidar muchos sermones, pero difícilmente olvidarán el ejemplo de sus padres. Amén. Ellos se pueden olvidar de todo, hermano, pero del ejemplo, bendito sea el Señor, que usted ha dado, eso marca. Amén. Eso marca en su vida. Yo me acuerdo solamente cosas buenas de mi padre. Y eso que pues, yo no he vivido con mis padres, pero lo poco y lo mucho que he tenido enlace con él, porque era mi director de mi colegio, cada vez que me llamaba a su oficina, solamente era para un consejo. Sus palabras marcaron cómo comportarte en la mesa, cómo servir. Yo me acuerdo que una sola vez me correteó con el chicote. Me correteó bien, hermanos. Toda la plaza de armas. No me dejé alcanzar. Amén. Pero imagínense, esas palabras marcan. Amén. Yo rescaté lo bueno, no lo malo. Porque cuando yo me casé dije, yo no voy a hacer lo mismo que mi padre. Amén. Eso es lo que uno dice. Yo cuando me case no voy a hacer lo mismo que mi padre. Amén. Eso es lo que uno dice. Entonces, cuando un padre tiene a Dios en su corazón y transmite esa fe con sus palabras y con su ejemplo, deja algo que permanece después en el hijo. Pero tenemos que tener a Dios en nuestro corazón. Amén. Y esas palabras que hemos aprendido, hermano, va a reflejar en la vida de nuestros hijos. Por eso el padre
debe dejar, hermanos, una herencia espiritual. Un padre tiene la responsabilidad, amén, de dejar una herencia espiritual. Dice Proverbios 27, el libro de Proverbios, capítulo 20, el versículo 7. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Mire, todo padre, hermano, deja una herencia. Amén. Todo padre deja una herencia. La pregunta no es si dejará algo. La pregunta es, ¿qué dejará? ¿Qué estamos dejando para nuestros hijos? ¿Qué herencia usted se está preocupando en dejar en la vida de sus hijos? Bueno, porque cuando usted esté viejito, ni el pañal le van a querer cambiar. O sea, ¿qué herencia usted está dejando? Amén. La herencia material, recuerde, es temporal. Usted le puede dejar un edificio, carros, amén, haciendas, todo le puede dejar a sus hijos. Pero la palabra de Dios, su vida espiritual, hermano, es la mejor herencia porque es eterna. Recuerde que todo lo que está aquí se acaba. Nosotros somos solamente peregrinos en este mundo, en esta tierra, pero nuestro lugar de destino es eterno, hermano. Y tengo que preocuparme de ese lugar que también lleguen mis hijos. Amén. Tengo que preocuparme, bendito sea el Señor. Así que la herencia material, recuerde, es temporal, las riquezas pueden perderse. Amén. Pero la herencia espiritual permanece. La fe, hermano, la integridad, el temor de Dios, el amar la palabra de Dios, el poner a Dios en el primer lugar. Jacob dejó una herencia espiritual, reunió a sus hijos. Dice Génesis 49, cuando ya iba a morir Jacob, ¿qué hizo? Los comenzó a reunir para bendecir sus vidas. Amén. Al final de su vida dice que reunió a sus hijos para bendecirlos. Pensó más en su futuro espiritual que en las posesiones materiales, hermano. Amén. Pensó más en su futuro espiritual. ¿En qué estamos pensando, hermano? Amén. Hoy estamos reunidos por el Día del Padre. Tenemos una responsabilidad. Es bonito recibir regalos, que nos abracen, que nos atienden, que nos lleven el desayuno en la cama, así. Sentirnos primera vez como rey, hermano. Es bonito eso. Pero recuerde que el Padre tiene una responsabilidad enorme. Amén. De guiar a sus hijos. Y la responsabilidad de velar por su esposa. Amén. Recuerde que el Padre no solamente es proveedor, no solamente es el que suple. Amén. Es el responsable, bendito sea el Señor, de la vida espiritual de su familia. Amén. Porque llegará el día, recuerde, hermano, que todos partiremos. Jacob murió, pero la fe que transmitió siguió viviendo en sus hijos y en las tribus de Israel. Amén. Y esa es la clase, hermano, de herencia que nunca se pierde. Amén. Esa es la clase de herencia que nunca se pierde. David dejó una herencia espiritual. Antes de morir, dice que habló con Salomón acerca del caminar con Dios, porque entendía que la verdadera prosperidad venía de parte del Señor. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 2 al 3. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 2 al 3. Dice la palabra del Señor: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Mire, se preocupó realmente, hermano, en la vida espiritual para su hijo, en dejarles herencia espiritual. Quizás no todos podemos dejar casas, terrenos, negocios, carros, hermano, pero todos podemos dejar un ejemplo de fe.
Cada uno de nosotros podemos dejar un ejemplo de fe, un testimonio de una vida íntegra. Amén. Un amor genuino por Dios. Y un amor genuino por Dios es que usted ponga a Dios siempre en el primer lugar. Amén. Que ponga a Dios siempre en el primer lugar. Cuando te va bien o cuando te va mal. Amén. Como aprendíamos el día jueves, cuando seamos fortalecidos, seguir poniéndole a Dios en el primer lugar. No en tu fortaleza, no cuando te está bien, te olvides de Dios, sino que pongas a Dios siempre en el primer lugar. Así que la mejor herencia que un padre puede dejar, recuerde, no es algo en sus manos, sino es algo sembrando en el corazón de sus hijos. Pregúntese, ¿qué está sembrando usted en el corazón de sus hijos? ¿Cómo es como padre? Usted puede decir que es un padre, yo me saco 20 en todo. Nunca le falto respeto a mis hijos. Nunca le grito a mi esposa. Soy un padre amoroso. Es más, me preocupo para llevarlos a la iglesia. Los reúno y digo, a ver, vamos a leer la palabra de Dios todos juntos. Vamos a orar. ¿Le estoy enseñando a mis hijos a depender de Dios? ¿O cuando tengo un problema me derrumbo? ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? El libro de Deuteronomio, capítulo 6, por eso nos muestra el orden de Dios. Primero, la palabra debe estar en el corazón del Padre. Amén. Luego, debe ser enseñada a los hijos, para que finalmente se convierta en una herencia espiritual para la siguiente generación. Amén. Recuerde esos 3 puntos. La palabra debe estar en el corazón de cada uno de nosotros. Si no, ¿cómo voy a poder transmitirla? ¿Y cómo voy a poder dejarle a la siguiente generación si esta palabra nunca impactó en mi corazón? Si esta palabra nunca realmente hizo efecto en mi vida. Amén. Así que la pregunta no es, ¿qué dejaré cuando muera? La pregunta es, ¿qué estoy dejando hoy en el corazón de mis hijos? ¿Qué está dejando hoy? Esto va para los padres y las madres, amén. ¿Qué estamos dejando en el corazón de nuestros hijos? Porque es cierto, celebramos el Día del Padre, pero también hay madres que han sido padres y madres a la vez. Amén. Así que tienen doble celebración. Amén. Imagínense, bendito sea el Señor. Amén. ¿Qué estoy dejando hoy en el corazón de mis hijos? La palabra del Señor dice en el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, hermano. Si Jehová no está en mi hogar, hermano, así usted se compre su televisor plasma de 80 pulgadas, de nada sirve. Porque Jehová no está en el centro de su hogar. Porque realmente Jehová no está gobernando su vida, sino la está gobernando solamente lo material. Amén. Lo material. Porque los hijos crecerán, recuerdo. Los años van a pasar, pero las huellas de un padre que caminó con Dios permanecerán para siempre en el corazón de su familia. Que nuestros hijos puedan seguir nuestras huellas realmente. Amén. Pero nuestra huella de ejemplo. Amén. De ejemplo. Que aún con nuestras limitaciones que podamos tener cada uno de nosotros, nuestros hijos puedan mirar. Yo miro cómo mi papá se esfuerza. De repente algunos padres no hemos tenido estudios como nuestros hijos, pero nos esforzamos. Amén. Nos esforzamos. Pero más esfuerzo que usted puede dar, hermano, es buscar de Dios. Buscar de Dios. La paternidad no es solamente una responsabilidad familiar, es un llamado espiritual delante de Dios. Hermano, todos los padres vamos a responder por nuestra familia. Todos. Amén. ¿Qué hiciste con la esposa que yo te entregué? ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? ¿Qué le vamos a responder al Señor?
Amén. ¿Qué le vamos a responder realmente al Señor, hermano? Así que, mis amados hermanos, meditemos. Amén. ¿Qué huella usted está dejando en la vida de sus hijos? Amén. Y si hoy tiene la oportunidad de poder arrepentirse de repente y pedirle perdón a sus hijos o a su esposa, amén, hoy es el día, hermano. Porque de repente usted no ha sido un buen padre, usted pensó que era un buen padre, pero hoy se dio cuenta que no era así. Hoy se dio cuenta de varias cosas que estaba fallando como padre. Amén. Mire, el ser padre es un privilegio. Es un privilegio para cada uno de nosotros, hermano. Amén. Yo le decía a mi hija, gracias, porque tú me hiciste padre. Por ahí ayer mi sobrina dijo, también en nuestros días, porque gracias a nosotros son papás. Hermano, es una gran responsabilidad. Así que no es solamente, hermano, el proveer, el suplir, hermano, sino es conducirlos en su vida espiritual. Amén. En conducirlos realmente en su vida espiritual. Así que el Señor nos ayude, bendito sea el Señor, hermano, a ser ese padre como dice la palabra del Señor. Que la palabra de Dios sea sembrada realmente en nuestro corazón para nosotros poder transmitirla a la vida de nuestros hijos y para marcar una generación diferente. Una generación de hijos que teman al Señor, una generación de hijos que sirvan al Señor. Amén. Y que pongan al Señor en primer lugar y que dependan realmente del Señor. Porque hoy en día el mundo vive tan afanado que sigue dependiendo de otras cosas y ponen a Dios en otro lugar. Amén. Que el Señor nos ayude. Le invito a ponerse de pie, hermanos. Recuerde, hoy es el día de arrepentirse. Hoy es el día de pedir perdón. No es mañana. Hoy el Señor está dando esa oportunidad. Si no hemos sido realmente un padre, como dice la palabra del Señor, hermano, hoy es la oportunidad de que usted se pueda arrepentir y pedirle perdón. Y si su hijo o su hija está aquí, o su esposa, hoy es el día que usted le pueda abrazar y decirle, perdóname. Amén. Y depender del Señor, que el Señor le ayude a ser un buen padre. Amén. Que le ayude realmente. Así que donde está, le invito a inclinar su rostro, hermano. Vamos a orar, dándole gracias al Señor por su palabra, pero también vamos a orar por cada uno de esos padres que están aquí en esta hora, para los padres que nos están visitando también, amén, para que el Señor nos dé esa sabiduría y esa fortaleza de poder seguir sacando a nuestra familia adelante. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amantísimo Padre Celestial, Señor, miren esta hora, Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Oh Padre amado, Señor, mi Dios, te doy gracias, Señor, por esa palabra tuya que nos has dado, Señor. Mira, Padre amado, bendito, solamente usted sabe la situación con la que estamos cada uno de nosotros, Señor. Oh Padre amado, bendito, Señor, mi Dios, te pedimos perdón